Una zona sin ley, hasta hoy. Durante años, Apatzingán fue más que un pueblo olvidado por el gobierno. Fue un laboratorio de terror, un infierno a cielo abierto donde el CJNG dictaba leyes propias. Calles enteras bajo control de halcones, comercios obligados a pagar cuotas de protección y jóvenes de 14 o 15 años levantados por camionetas sin placas para servir al cártel. No había diferencia entre un civil y un objetivo. Todos estaban en la mira. Camionetas blindadas de forma artesanal, con metales soldados sobre el cofre, circulaban a plena luz del día como si fueran patrullas. Traían vidrios polarizados, estrobos falsos, y rifles asomando por las ventanas. En cada esquina, había un halcón con radio en mano. En cada tiendita, alguien rendía cuentas al narco. El narco era el patrón. Las escuelas cerraban temprano. Las iglesias, en silencio. Los periodistas, callados. Apatzingán no era solo una zona de silencio. Era una zona de censura forzada. Una jaula sin barrotes, pero con vigilancia total. La policía municipal apenas patrullaba. La estatal pasaba, y no se detenía. Porque el mensaje era claro, aquí manda el CJNG. Pero lo que nadie vio venir fue que alguien sí estaba viendo todo. Que alguien sí estaba planeando entrar. Y no a pactar, no a simular, sino a arrasar. Ese alguien era Omar García Harfuch. Y ese día, Apatzingán dejó de ser tierra de nadie. La llamada que lo cambió todo. Dicen que en las guerras modernas, no se gana con balas, se gana con información. Y en este caso, bastó una sola llamada anónima para desatar el principio del fin del control narco en Apatzingán. Un hombre, aún sin identificar, se presentó en un módulo de denuncia ciudadana en Uruapan, temblando, con el rostro cubierto y el corazón en la mano. No quería dinero. No pedía protección. Solo entregó un celular viejo, agrietado, con un solo archivo de audio grabado. Ya está todo listo. Vamos a tomar Apatzingán completo. Que el gobierno no se meta, o se muere gente. La voz era clara. Decidida. Era un mando medio del CJNG, dando la orden de tomar por completo los puntos de control militar abandonados, bloquear los accesos con tráileres robados y tomar rehenes si era necesario. Estaban listos para declarar el municipio zona de guerra. Ese audio llegó directo a la mesa de Harfuch, que se encontraba en ese momento analizando mapas de inteligencia sobre rutas de trasiego. Lo escuchó una vez, luego dos. Luego simplemente alzó la vista y dijo 3 palabras. Activen rayo silencioso. Ese era el código clave para una operación conjunta de intervención táctica sin aviso. Un protocolo clasificado, creado para ataques quirúrgicos en zonas de alto riesgo, y que solo podía ser ejecutado bajo su autorización directa. En menos de 90 minutos, se movilizaron 3 células de fuerzas especiales, 2 escuadrones de la Guardia Nacional, y 2 helicópteros artillados Black Hawk, todos con órdenes claras. Neutralizar. Asegurar. Controlar. No habría alertas públicas. No habría ruedas de prensa. Solo habría acción. Y por primera vez en años, el Estado se adelantó al crimen organizado. La operación. 4:08 de la madrugada. Mientras en Apatzingán la mayoría dormía, y los halcones estaban más pendientes del TikTok que de sus radios, los motores de 2 Black Hawk rompieron el silencio como rugidos de guerra desde los cerros. Uno venía desde el este, sobrevolando la zona del ejido La Nopalera. El otro, por el poniente, cruzando bajo a menos de 300 metros sobre las viviendas del barrio El Tarepe. Iban sin luces, sin marcas, solo el sonido brutal de sus hélices atravesando el amanecer. En tierra, comandos descendían en formación táctica desde camionetas blindadas sin logos, con visión nocturna, cascos con cámaras de 360 grados, y rifles HK-416 de uso exclusivo. La orden era clara, cerrar la pinza antes de que los sicarios pudieran reagruparse. Las unidades se dividieron en 4 zonas críticas. Zona 1, entradas y salidas de Apatzingán, para evitar fuga de mandos. Zona 2, bodegas industriales, donde se sospechaba que almacenaban armas y dinero. Zona 3, la línea del tren, clave para mover droga y combustible robado. Zona 4, viviendas marcadas como casas seguras, nidos de jefes regionales del CJNG. Cada escuadra tenía menos de 12 minutos para llegar a su punto, asegurar la zona y establecer perímetros. No se permitía fuego abierto hasta confirmación visual. Pero si había amenaza, la respuesta sería letal. El infierno en la loma. 4:37 de la mañana. La noche aún no se iba, pero el fuego ya había llegado. En una de las colinas más estratégicas de Apatzingán,
Conocida entre los locales como la Loma de los Fantasmas por sus desapariciones y leyendas, el infierno se encendió con nombre y apellido, CJNG. Una cámara térmica instalada días antes por inteligencia militar captó las primeras imágenes, una fila de sicarios corriendo en desorden, como ratas entre la maleza, algunos tropezando con piedras, otros disparando al aire sin ver, y uno, lanzando una granada oxidada que ni siquiera detonó. La escena era dantesca. Entre sombras y siluetas, se veían cuerpos con rifles colgados, cargando mochilas repletas de municiones. Iban armados, sí, pero desorganizados, confundidos. Nadie esperaba que el operativo cayera tan rápido. Nadie imaginó que el cielo bajaría con artillería pesada y órdenes de exterminio. Entonces, los helicópteros respondieron. Desde lo alto, las Black Hawk activaron sus torretas con munición calibre .50, disparando ráfagas quirúrgicas guiadas por coordenadas en tiempo real. Cada ráfaga iba directo al blanco. No hubo margen de error. Era como si las balas tuvieran nombre y dirección. Uno de los sicarios intentó correr cuesta abajo, dejando el arma atrás. Pero fue marcado por el sistema térmico como objetivo activo. Un solo disparo lo detuvo en seco. En tierra, las fuerzas especiales tomaban posiciones, flanqueando cada intento de salida. La loma, que durante años había sido punto de observación del cártel, se convirtió en su trampa mortal. El enfrentamiento duró exactamente 19 minutos. No hubo improvisación. No hubo piedad. Solo estrategia letal. Y cuando el polvo bajó, el conteo era brutal pero claro. 23 sicarios abatidos. Ni un solo herido en las filas del Estado. Los cuerpos quedaron esparcidos en la maleza, entre las piedras y detrás de arbustos que antes usaban como escondites. Las armas aún calientes. Los radios, llenos de mensajes de auxilio, que nunca fueron contestados. Una escena de terror. El amanecer reveló lo que la noche ocultaba. El primer rayo de sol cayó sobre un campo de guerra moderno. Una imagen más propia de Siria que de Michoacán. Una escena que heló el corazón de los propios soldados que la vivieron. 6 camionetas calcinadas, totalmente irreconocibles. Algunas con placas falsas, otras sin placas, y una con una torreta montada artesanalmente en la batea, al estilo de los convoys yihadistas. Una de ellas aún humeaba. Tenía balas pegadas al cofre como si alguien hubiera intentado proteger el motor con cinta adhesiva. Más adelante, un camión de 3.5 toneladas, con logos falsos de Protección Civil, estaba lleno de paquetes envueltos en cinta gris. Al abrirlo, el escuadrón antibombas confirmó lo impensable. Explosivos industriales, listos para detonar en zonas urbanas. Con esto, quedaba claro, el CJNG no solo quería controlar a Patzingán, quería convertirlo en zona de guerra urbana. En la guantera del mismo camión, encontraron narcomensajes dirigidos a políticos locales, con nombres, direcciones y amenazas directas. Algunos de esos nombres están hoy bajo investigación federal, porque el terror no se siembra sin complicidad. Pero lo más devastador fue lo que ocurrió en un pequeño claro, entre un canal de riego y un sembradío. Un menor de 16 años, con chaleco del CJNG, rostro sucio, deshidratado y con miedo en los ojos, fue rescatado por comandos antes de que un sicario lo usara como escudo humano. El joven apenas pudo hablar. Solo dijo: "Me dijeron que si no entraba, me mataban". Su testimonio podría abrir un nuevo frente legal, reclutamiento forzado de menores para tareas de sicariato. A esa hora, Apatzingán ya no era una zona liberada. Era una zona limpia, recuperada, nacional. El mensaje de Arfuch. Horas después del operativo, mientras las fuerzas seguían asegurando perímetros y los peritos comenzaban a levantar pruebas, una publicación sacudió las redes. Desde su cuenta oficial, Omar García Arfuch subió una sola imagen, una fotografía aérea del operativo, con helicópteros sobrevolando el terreno, las luces térmicas marcando objetivos, y los comandos descendiendo en formación perfecta. La imagen traía una frase simple, directa, brutal. Ni un rincón para los cobardes. El Estado está de pie. Y México estalló. En X, en Facebook, en TikTok, el mensaje se viralizó en segundos. Mientras algunos opinadores hablaban de uso excesivo de la fuerza, la mayoría aplaudía de pie. Porque por primera vez en años, se sintió que alguien con poder no solo hablaba, sino que actuaba. Los comentarios eran unánimes. Ya era hora de hacerles frente como se debe. Un político con huevos, no con excusas. Así se responde. Así se limpia un país. En colonias enteras de Michoacán, sonaron cohetes como si fuera día festivo. Y lo fue.
Porque la gente sabía que ese mensaje no era solo una frase bonita. Era una declaración de presencia. El Estado había regresado. Y traía nombre: Arfuch. ¿Qué viene ahora? Lo que ocurrió en Apatzingán no fue una excepción. Fue la apertura de un nuevo frente. Un movimiento maestro en una estrategia mucho más ambiciosa, pensada no para contener, sino para destruir las raíces del narco. Según fuentes de alto nivel en la Secretaría de la Defensa Nacional, este operativo fue apenas la primera jugada de una ofensiva nacional coordinada por Omar García Arfuch. El mapa está marcado. Las piezas están listas. Y el enemigo ya sabe que el Estado dejó de jugar a la defensiva. Los próximos puntos de impacto están definidos. Aguililla, cuna histórica del CJNG, donde el control del territorio ha sido absoluto durante años. Aquí se prepara un despliegue de artillería pesada y drones kamikaze, con tecnología traída desde Israel. Tepalcatepec, zona estratégica por su conexión con rutas hacia Colima y Jalisco. Se ha detectado la presencia de laboratorios móviles, y se planea una irrupción simultánea por aire y tierra. Buenavista, foco de halconeo, tráfico de armas y centro logístico de comunicación del cártel. Aquí, según inteligencia militar, operan los cerebros financieros del CJNG. Pero lo más importante no es el dónde, es el cómo. Porque la nueva doctrina de Arfuch ya no se basa en capturas mediáticas ni exhibiciones políticas. Su estrategia es mucho más quirúrgica, mucho más brutal, mucho más real. No se trata de detener cabecillas. Se trata de destruir nodos. Eso significa intervenir las líneas de comunicación, cortar los flujos de dinero, derrumbar centros de operaciones, infiltrar informantes, y hacer que el narco se pudra desde dentro. Lo que viene no es una guerra visible. Es una guerra de sombra, de precisión, de inteligencia. Y Arfuch, con el respaldo del ejército, la marina, la DEA y alianzas internacionales, va por todo. Porque el objetivo final no es capturar, es colapsar. Y el CJNG, después de años de impunidad, acaba de escuchar su primera sentencia. El despertar de un pueblo. La mañana después del operativo, Apatzingán amaneció distinta. No era una sensación. Era un hecho. Los halcones desaparecieron de las esquinas. Las motos que antes vigilaban con radios ya no estaban. Y por primera vez en años, los niños pudieron salir a jugar sin que alguien les dijera métete, ahí viene la troca. Los sonidos del miedo fueron reemplazados por el silencio de la calma. En la plaza central, algunos negocios abrieron más temprano. En la escuela secundaria del barrio San Francisco, los maestros dieron clases completas por primera vez en meses. Y en las calles, la gente caminaba, sin mirar hacia atrás. Ayer eran ellos los que nos veían. Hoy somos nosotros los que podemos verlos caer. Lo dijo una mujer de 60 años, dueña de una tiendita. Lo dijo con lágrimas, pero también con firmeza. Porque algo más profundo que un operativo militar había sucedido en Apatzingán. El miedo cambió de bando. Hoy, los que se esconden son los sicarios. Hoy, los que corren son los que antes se sentían intocables. Hoy, los que entierran a sus muertos son los que sembraban muerte. Y mientras tanto, el Estado gana terreno, gana legitimidad, gana respeto, y gana confianza de un pueblo que por años fue traicionado, abandonado y dejado a su suerte. Porque Apatzingán no solo fue un operativo exitoso, fue el símbolo del renacer de un país que ya no quiere arrodillarse. Y ese renacer tiene nombre y apellido: Omar García Arfuch.